Rebel Girls, que es la marca que sostiene este proyecto, fue creado hace más de 10 años. O sea, este libro es una nueva edición de una colección de cuentos que se han ido escribiendo, haciendo desde hace más de 10 años. Tengo aquí a Fiorella Bravo, que es editora de la división juvenil de Penguin Random House, que tiene este libro espectacular que lleva por nombre, que además es una saga ya en estos momentos, ¿no? Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Ya que estamos regresando al colegio, este libro me parece importante porque más que perfiles en realidad son cuentos de mujeres que cambiaron el mundo de alguna manera o contribuyeron a cambiarlo de manera decisiva y oportuna. Hay perfiles de mujeres muy conocidas y otras bastante, no lo sé cómo decirlo, o sea, bastante fuertes, ¿no? Como Catalina la Grande, que se lo comentaba justamente a Fiorella. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar esta mañana con No, nosotros. gracias a ustedes. Bien, tú dirías con la literatura juvenil, Sí. que es una literatura que en los últimos años, te decía, ha crecido y hay mayor interés por la literatura juvenil. Sí, hay mayor interés por los libros y eso es buenísimo. O sea, hay un acercamiento por parte de las niñas, de las jóvenes, de entender cómo funciona el mundo, de acercarse a través de los cuentos, de tener más curiosidad, y eso es algo que tenemos que alimentar. Es parte de la responsabilidad que tenemos como editorial, poder acercar ese tipo de libros tan valiosos a mentes curiosas. Y sí, fíjate, en la última Feria del Libro teníamos esta explosión de autores y autoras juveniles. Yo no sé si esto se inició con la saga de Crepúsculo, que es uno de los que más se conoce, pero hay un montón de historias, sobre todo emocionales, sentimentales, que por ahí es donde está el quid del asunto con la literatura juvenil, ¿no? Sí, sí, bueno, también es que hay el hecho de que entremos a una era digital con el Internet ha permitido que mucha gente se acerque a la escritura. Entonces existen estas páginas que son como los fandoms, donde las chicas empiezan a contar sus historias a partir de referencias culturales como películas, series, personajes, etcétera. Bueno, hemos tenido una escritora el año pasado que tenía justamente este desarrollo, ¿no? Empezó construyendo sus historias en su blog y Sí, luego ya han sido libros y ha generado claro, toda una comunidad detrás de ella, ¿no? claro. Con historias de romance, de drama, ¿no es cierto? De, por ejemplo, eh, tenía esta saga, creo que algo de conspiración también, estaba además ambientada en Italia, una cosa así ya Sí, las fantástica. temáticas son diversas, ¿no? Y eso es un poco la herencia que tenemos también de los cuentos infantiles o de los cuentos clásicos. Eso me llama poderosamente la atención porque soy Ujú. padre de una niña de 6 años y entonces la literatura infantil, y vi el libro y me llamó la atención la portada y le dije a Kerly, oye, este libro me parece interesante porque creo que toca justamente a quienes somos padres de niñas y queremos que las niñas cada vez tengan mayor poder y relevancia y que tomen mejores decisiones con Sí, los años. Ahora, yo claro. que he notado como padre que en los últimos años los cuentos infantiles ya no son los de Disney, sino que pues tienen otras aseveraciones, ¿no es Ujú. cierto? Donde ponen a la mujer como protagonistas, ya no son las típicas princesas, ¿no? Esto empezó con Shrek. Y quizás, ¿no? Quizás por Sí, ahí sí, sí. desde lo audiovisual, sí, empezó con Shrek haciendo esta disrupción. Pero Rebel Girls, que es la marca que sostiene este proyecto, fue creado hace más de 10 años. O sea, este libro es una nueva edición de una colección de cuentos que se han ido escribiendo, haciendo desde hace más de 10 años. Inicialmente se crea con dos autores importantes que son Francesca Cavallo y Elena Favilli, que son las creadoras de la marca de Rebel Girls. Y ellas lo que precisamente se hicieron esta pregunta: ¿por qué los cuentos infantiles siempre el héroe es El hombre. el hombre, ¿no? Y la mujer es más básicamente un adorno, un elemento que está ahí alrededor de esta figura masculina? Claro, hay dos cosas que se han roto, ¿no es cierto? Esto que tú cuentas, que es Ujú, la dependencia de la mujer hacia el hombre, que el hombre ujú, siempre tiene que venir a rescatarla, ujú. ¿no es cierto? Y lo otro Claro, es el concepto del final feliz, sí, ¿no? Y vivieron también, felices para siempre. exacto. Esas connotaciones se han eliminado hace mucho tiempo de los cuentos infantiles. Sí, 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 en parte también esta necesidad de edulcorar constantemente los cuentos ya ha ido desvaneciéndose. Que el público sepa que los cuentos infantiles que nosotros hemos tenido a la mano y con los que hemos crecido no son del todo, a ver, ¿cómo decirlo? Dulces, ¿no es cierto? Claro, Han tenido en su momento cierto nivel de crueldad. Tú me comentabas, por ejemplo, el caso de sí. Cenicienta.
Sí, y que además siempre se ha basado en la historia. Entonces, lo que hace Rebel Girls o los cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes es precisamente basarse en muchas historias de mujeres que quizás han sido invisibilizadas o de las cuales no sabemos mucho, pero que tienen unas historias de vida increíbles. Estábamos comentando lo de Catalina la Grande que yo te decía, bueno, wow, aquí hay historias, o sea, digo, cuentos de mujeres que han sido muy fuertes, muy poderosas, Sí. que incluso han tenido que tomar decisiones por encima de sus familias, ¿no? Sí, claro. Eh, Claro, son mujeres que han tenido una historia de vida de valentía, de querer, de romper esquemas, ¿no? En tiempos que quizás no se permitía tener esas libertades o tener esas claro, bueno, porque autonomías. las mujeres no tenían derechos simplemente. Claro. Claro, Ahora, no tenían capacidad de decisión. Es más, por ejemplo, en la época de los reyes, ¿no? El ujú, medioevo, tú aspirabas a tener un hijo y ese ujú, hijo sea tu sucesor. No existía la capacidad de entender de que una mujer también podría tomar las decisiones y ujú. tener esa posición dentro de tu sistema, ¿no? Claro, claro. Social. Sí, sí. Y este libro, que tiene más de 110 historias, son 110 cuentos, y le decimos cuentos, no biografías, porque precisamente si Son ves, bastante si cortos. es la primera historia, sí, tienen una estructura, todas manejan una misma estructura. Primero inician con el clásico Había una vez o Hubo una vez, ¿no? Hace muchos años, que es esa estructura de inicio clásico de los cuentos infantiles con los que todos hemos crecido, ¿no? Así es. Pero a partir de ese inicio es que nos empiezan a contar la historia de cada personaje, ¿no? Por Bien, ejemplo, acá hay, por ejemplo, una de las bueno, peruana podría ser, ¿no? De corazón. María Reich está aquí también presente sobre el tema de las líneas de claro, Nazca, sí, que le sí, dedicó toda su vida al estudio de las líneas, sí, ¿no? sí. Y su Ujú, historia es bastante pequeña, como las de todas, pero es interesante porque, claro, ella en realidad todo parte por una curiosidad, ujú, ¿no? De saber qué es lo que era, qué se veía, ¿no es cierto? sí. Entonces la gente la empezó a confundir como una especie de bruja por la cantidad de escobas que llevaba para limpiar las líneas, ¿no? Claro, y aquí está la historia de María Reich, que además está subida en una enorme escalera. Cuando no tenía la posibilidad de subirse a un Claro. avión, ¿no? Y Ujú. sobrevolar la línea de Nazca, utilizaba la Usaba escalera su más, escalera. más grande. ¿Sabes Sí, que sí. están haciendo una película sobre su vida? Ah, buenísimo. Y Sí. claro, los cuentos son cortos, o sea, se leen cada uno de los cuentos o de las historias en 2 minutos, porque precisamente la idea es que primero se le lean a niñas pequeñas, a partir de los 7 años es la edad recomendada, o 6 años, y que se lea de manera fácil y rápido. O sea, son 2 minutos, 3 minutos que toma una sola historia, que son cuentos que se pueden leer Ahora, antes de dormir. estas mujeres son muy rebeldes, ¿no? Porque, claro, han derrotado los parámetros. Cuento Claro. de Buenas noches para niñas rebeldes. Por ejemplo, está Amelia Earhart, ¿no? Se ha Ujú, hablado mucho de su paradero el año pasado. ujú. Creo que estaban buscando el avión y dónde Claro. podría haberse perdido en el Pacífico. Ujú. Por ejemplo, Malala, ¿no? Está Claro, el Greta premio Thunberg, Nobel. Ujú. ¿no? Que es bastante controversial. La misma Frida Kahlo, Sí, ¿no? también, Y sus pintora. aspiraciones, Ujú. ¿no? Claro, entonces Pero encontramos, lo que veo aquí con estos cuentos es que no se guardan nada. O sea, pueden ser hasta muy crueles, ¿ah? como puede ser la vida también. Y lo que te contaba hace un momento, ¿no? Lo de los cuentos infantiles clásicos. O sea, originalmente los cuentos infantiles que hoy se leen para niños, qué sé yo, Cenicienta, Caperucita Roja, etcétera, los cuentos originales tienen un grado de crueldad bastante alto. Entonces, que claro, con el tiempo se ha edulcorado, se ha hecho más suavecito para que las niñas no tengan ese impacto, pero originalmente el cuento de Cenicienta, las hermanas, o sea, las hermanastras de Cenicienta, en su intento de colocarse las zapatillas, la zapatilla del príncipe, que lleva el príncipe, con un cuchillo se cortan los tobillos y ensangrentadas colocan el pie dentro de la zapatilla. Que Entonces, ese es es- un grado de crueldad increíble, pero que parte también de historias, que parten de la narrativa oral. Entonces, que la vida misma es así de cruel y no tenemos tampoco por qué ese no endulzarles es, las creo que ese no es el realidades a los objetivo de niños, este ¿no? tipo de libros, que además es una saga, no es uno, son varios libros relacionados con Ujú.
el tema este de mujeres poderosas, ¿no? Sí, y el cuento y los cuentos o la selección de historias acá no se concentra tanto en estas crueldades, sino en los logros, En las capacidades. en las capacidades, en Bueno, los logros, en la manera en que ellas rompen con esos esquemas y con esas limitaciones que tienen a su alrededor. Catalina la Grande esperó que su esposo se fuera, tomó el poder, luego una vez que conquistó todo, cuando regresó el esposo lo encarceló y ella campante siguió su vida política. Y Y enfrentarse y ahí se acabó Pedro el y Grande. hacer un camino en la vida política en un mundo gobernado por hombres es absolutamente increíble, ¿no? Entonces, es algo que se debe Bueno. de conocer. Isabel I, ¿no? O sea, bastante Tudor. Vi las historias, por ejemplo, de Greta Gerwig. O sea, es un libro bastante, además, contemporáneo, ¿no? Porque Greta Gerwig es la directora de Barbie, la película, ¿no? Ujú. Que tenía todo un contexto feminista, ¿no? Donde Sí. hablaba justamente el tema patriarcal. Ujú. Tiene sus enfoques también bien marcados, ¿no? Sí, y los personajes que encontramos en este libro podemos encontrar desde Hipatia, que fue la gran filósofa egipcia, hasta las historias como las que mencionas de Greta o de Taylor Swift. Entonces, Taylor Swift, está casi el hay último, una, ¿no? claro, hay una variedad de mujeres que aparecen a lo largo de la historia y que están, si revisas el índice, están ordenadas de manera alfabética, porque no es que una sea más que otro, o una sea más importante que otra. Cada Ahora- una tiene su historia y cada una es relevante. Ok, tú hablabas de Hipatia, ¿no? Que fue matemática y filósofa en el Egipto. Ujú. Y cada ilustración, para que ustedes los vean, tiene una Una parte de frase. su pensamiento que, claro, si tú se lo lees a una niña, pues le puede quedar, Claro, la ¿no? frase de Hipatia, por ejemplo, Dice- si la puedes leer. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de forma errónea es mejor que no pensar. Es increíble porque la vigencia que tiene esa frase, estamos hablando de una filósofa del año 400, entonces es muy potente. Y contarle eso a una niña de 8 o 9 años, donde puede entender que tiene múltiples oportunidades y que tiene un camino que ella puede construir, quizás con menos trabas que las que tuvieron esas mujeres en las épocas en las que vivieron, pero que quizás también tienen que enfrentar sus propias taras y sus propias limitaciones. Bueno, acá está Nina Simone. Yo la Claro, recuerdo Nina perfectamente porque fue parte del soundtrack de Nueve Reinas, que es una película argentina con Ricardo Darín que la recomiendo mucho. Ujú. Entonces, Nina Simone Ujú. está ahí presente, que también es ampliamente conocida. La historia de Serena y Venus Williams, ambas ganadoras, ¿no es cierto?, de todo en el tenis Exacto, femenino, ¿no? que hay una película también Con de Will ellas Smith. dos. Y en esa película se ve un poco también cuáles son estas dificultades y estas limitaciones que ellas tienen, ¿no? En un deporte elitista, un deporte Y con un padre altamente posesivo, ¿no? también, Exitosa. correcto, ¿no? ¿No? El tema de lo racial. Entonces son pruebas, son taras que cada una dentro de la pasión que tenga por lo que le gusta o quiera hacer, tiene que superar. Esta historia de Simone Biles también es espectacular. Claro, la A mí de me gusta Simone mucho Biles. porque, claro, hay un documental en Netflix sobre Ujú. Simone Biles y todo lo que tuvo que enfrentar, no físicamente, sino No, el emocionalmente, tema ¿no? mental. Mm. Claro, porque esa es una barrera que a veces no la vemos, ¿no? El hecho de que, ¿cómo rompes esto Ujú, que te impide avanzar? ujú, O sea, y eso nos pasa a todos, ¿sabes? Es indistinto. O sea, hombres Sí. y mujeres ujú, tenemos ese problema de ujú. que no podemos lidiar con nuestra mente que Ujú. nos fija justamente esas taras, ¿no? Claro. Sí, y es interesante lo que menciona Jesús de que hombres y mujeres, correcto. Este no es un libro que solamente pueden leer las niñas, o sea, los niños también pueden leer porque son historias de vida. Y efectivamente, en el caso de Simone Biles es increíble porque ella tuvo que enfrentar una presión que es una presión que soportan los deportistas de élite, ¿no? Y creo que en la gimnasia es todavía mucho más fuerte porque hay un tema de edad, hay un tema de género, hay un tema de competencias, hay una competitividad muy agresiva y todo eso lo sufrió Simone Biles, lo explica en el documental. Claro, todo empieza en las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Sí. Justo en plena pandemia. Claro, como se quiebra. Se quiebra, ¿no? Mentalmente se Claro, bloquea. porque además no tenía el apoyo de su familia que estaba en los Estados Unidos que no podía salir. O sea, una competencia sola completamente, ¿no? Ujú. Imagínate todo eso. Exacto. Entonces Simone Biles dice, ser feliz fuera del gimnasio es igual de importante que ser feliz y hacerlo bien en el gimnasio. O sea, es un todo, ¿no? Dentro y fuera de tu propio contexto o tu entorno, ¿no? Claro, ella amaba tanto el deporte que se llega a cuestionar si realmente esto es lo que quiere hacer. Y si uno se cuestiona aquello que le apasiona, entonces sí tienes ahí un problema.
y Simone Biles lo evidencia y levanta lo interesante es que ella levanta la voz. Exitosa. En un entorno en donde la gente, quizás hay una cultura del silencio, y entonces preferimos mantenernos en silencio para no crear disturbios, más si eres mujer, entonces porque si no te catalogan de incompetente o de loca. Pero Simone Biles dijo, no, o sea, yo me siento mal, estoy mal, no puedo competir. Tuvo muchas críticas y aún así lo hizo. Entonces, el valor del cuento es precisamente eso. Es una historia de 2 minutos, corta, la de Simone Biles, por ejemplo, pero que invita a que el lector o la lectora tenga curiosidad. Y entonces diga, ay, quiero saber más de ella. Y voy y busco videos, voy y busco documentales, voy y busco un libro entero sobre Simone Biles o sobre cualquiera de las 110 personajes que están en este libro, porque es lo que permiten los libros, que conectes y que empieces a descubrir y a curiosear en otros aspectos. Bueno, muchas gracias. Prometo leerle el libro a mi hija en algún momento para que ella también entienda de qué se trata la formación de una mujer poderosa. Claro que sí. Gracias, Gracias, Jesús. Fiorella, por estar con nosotros esta mañana. El libro ya está en todas las librerías, por cierto. Es el primero de una saga, ¿no? Son varios, sí. Creo que son como 10. Sí, bueno, nosotros tenemos tres tomos que van a ir circulando en el mercado poco a poco. Bien, el año pasado Penguin tuvo te lo comentaba, a mujeres que fueron parte de la historia Valientes, sí. ¿no? Sí. Mujeres valientes, Sí, ¿no? Valientes correcto. se llamaban, ¿no? Que contribuyeron al desarrollo del Perú en diferentes Sí. facetas. Ese es de Teresita Muñoz Nájar, un gran libro, también lo Exacto. tengo, muy, muy bueno, altamente recomendado. Recomendadísimo. Ujú. Bien, gracias a los amigos de Penguin Random House, gracias por estar con nosotros el día de hoy.